segundo. Ups. Ok. Ya, creo que eso funciona. Probablemente haya menos gente que lo usual, pero sí, no sé qué ha pasado con Zoom. Démosle unos minutos porque como me he demorado en ponerlo, la gente no se enteraba. Sí, estoy contestando por los comentarios. Hay comentarios que están preguntando si hay coloquio o no. Sí, sí, lo siento, no Sí, sé está qué bien, pasaba. o sea, puede pasar. Sí, Si algo falla, falla. En algún momento tenía que pasar, no nos ha fallado en todos los semestres. sí, pues. Ok. Dejemos que entre un poco de gente. Démosle unos minutos más. Okay. Ahora sí está entrando gente. Aquí no veo a Claudia. ¿Estás publicando desde tu... sí. Sí, ¿Estás publicando desde el canal de coloquio o desde tu canal? estoy transmitiendo desde mi canal, porque el canal de coloquio por alguna razón no, Ya, no está funcionando. ya. Sí. Y del mío sí me permite, no sé por qué. Ok, que entren unos más y comenzamos. Déjame que ponga de fondo la imagen.
Tenemos unos 3 minutos más y comenzamos. Ok. Tato, ¿tú puedes presentar a Giancarlo? Bueno, Claudia parece que no ha podido entrar. Ya. El documento lo tiene Claudia, no lo tengo. No me lo enviaste. ¿Lo tienes por ahí? No, no me lo mandó. No, debe haber Pero, tenido algún problema. Pero mándamelo, Víctor. sí, pero te escribo por acá nada más. O sea, digamos, Ya, quizá ya escríbemelo por ahí. Por el ah, chat, me dice. claro, por el chat, ¿te parece? Ya, está acá. Ah, Sufi, creo. Ya. Entonces, tú dime, Mauricio, cuando Sí, comienza la transmisión. comenzamos son 7:40, démosle un minuto más y comenzamos a las 7:42, comencemos. Ya. Sí. Yo creo que ya podemos comenzar porque igual tenemos 20 gente. Entonces, dale tú, Hernán. Ok. Buenas tardes con todos, bienvenidos a este coloquio de física. En la sección física organiza los coloquios para difundir las investigaciones realizadas dentro de la universidad y fuera de ella. En este caso, tenemos una investigación hecha en la universidad, en la sección de estadística, en la especialidad de estadística. Nos acompaña el profesor Víctor Giancarlo Sáenz Rosas. Él es profesor principal de la sección matemáticas, es doctor en bioestadística por la Universidad de Washington y además es coordinador de la especialidad de estadística. Hace poco, con su grupo, ahora nos va a explicar, estadística, publicó un artículo muy interesante sobre el modelamiento bayesiano del número de fallecidos a causa del COVID-19, y es lo que nos va a presentar esta tarde. Entonces agradecemos la presencia del profesor Sáenz Rosas y le invitamos a comenzar el coloquio. Gracias, muchas gracias Hernán por la presentación. Gracias al coloquio, a Mauricio por la invitación. Y nada, vamos a presentarles un pequeño trabajo que se realizó con el profesor Valdivieso y el profesor Valles de la universidad para tratar de entender el número de fallecidos y su evolución en el tiempo en el Perú. Entonces déjenme compartir la presentación. Okay, ¿pueden ver mi presentación? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, la idea, como le contaba Mauricio, era hablar poquito, hablar unos 30 minutos más o menos, para darle las ideas generales de cuál es la noción para hacer esto. Y después, si es que hay algunas preguntas o discutir un poco sobre posibles extensiones de este trabajo. Entonces, la idea, la presentación se divide quizá en tres partes. La primera parte es darles
porque esperamos que algunos alumnos estén conectados, algunas nociones básicas, recordar de las que llevaron en su curso de estadística, que son cruciales en este trabajo. Después, hacer una breve revisión de qué otros modelos se han hecho, cuáles son los modelos más sofisticados que se han hecho, por lo menos hablar de 2, que son los más sofisticados que se han hecho. Y después hablar un poquito de la idea que nosotros planteamos. Discutir un poco la idea en sí, ver algunos resultados y finalmente discutir algunas extensiones de esto o implicancias o caminos que se pueden seguir a partir de este trabajo. Muy bien. Como les comentaba, este trabajo es en conjunto con el doctor Valles, que adicionalmente es el director de la maestría estadística, y el doctor Valdivieso, que es el previo director, el PAS director de la maestría en estadística y profesores principales también de la universidad. Entonces, si los alumnos, algunos alumnos de pregrado, ven esta diapositiva, espero que se recuerden o que recuerden algo de su clase de estadística. Aunque en realidad el modelo de Poisson fue derivado de un proceso físico. Pero el modelo de Poisson es uno de los modelos que se enseña en un curso básico de estadística. Es un modelo muy sencillo que lo que trata de hacer es modelar una variable discreta, en particular o más frecuentemente una variable definida en los enteros positivos, ¿no? Es lo que conocemos como un modelo para conteo. Queremos modelar el número de autos que entran a la universidad en una hora determinada. Queremos modelar el número de accidentes de tránsito que ocurren en una intersección. Queremos modelar el número de clientes que entran en una hora pico a una tienda o a un banco, ¿verdad? Ese es el famoso modelo Poisson. Ahora, el modelo Poisson tiene solamente un parámetro. ¿A qué me refiero con parámetro? Es este valor que describe el modelo, que es el corazón del modelo. Ese parámetro lo muevo, me da otra versión de modelo. Ese parámetro lo muevo, me da otra versión de modelo. El parámetro del modelo Poisson le vamos a llamar mu. Y en este caso en particular, la particularidad del modelo Poisson es que su valor esperado y su varianza es justamente ese mu. Entonces, en la parte derecha de la presentación pueden ver unos gráficos de descripciones de un modelo Poisson, dependiendo de cuánto vale mu. Entonces, el y, la variable y, pues es todos los enteros positivos. Entonces, si el mu vale 10, por ejemplo, quiere decir que la media o el valor esperado del conteo es 10. Entonces, el modelo está fuertemente empujado hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, si muevo el parámetro y le pongo 20, entonces lo que el modelo me está diciendo es que voy a estar alrededor del 20 que me estoy moviendo. Si lo muevo a 30, si lo muevo a 40, lo que estoy haciendo es que estoy diciéndole dónde más o menos espero hallar ese conteo o qué es lo que realmente espero hallar. Otra cosa particular que pueden ver es que a medida que ese parámetro lo agrando, aparece el modelo a tener una forma muy particular. Y es esa forma famosa de campanita que empieza a aparecer en el modelo. Porque es una propiedad natural del modelo de Poisson, que cuando el parámetro mu aumenta o tiende al infinito se aproxima a una normal. Muy bien. Entonces, otro modelo, es importante entender este modelo porque vamos a tratar de entender modelos de conteo, ¿verdad? Porque lo que estamos contando es número de fallecidos. Entonces, otro modelo un poquito más general es el modelo binomial negativo. También es un modelo para conteo.
a diferencia del modelo Poisson, el modelo binomial negativo tiene dos parámetros que lo describen. Y hay varias maneras de cómo este modelo se caracteriza. ¿Okay? Esta quizá no es la manera más popular. Si los chicos que han llevado el curso de estadística, de repente esta no es la manera como les hemos presentado el modelo binomial negativo. Tiene dos parámetros, pero esta forma de escribirlo ayuda bastante porque lo estamos escribiendo en función de su media o su valor esperado y un parámetro que le llamamos el parámetro de dispersión. No pongo la fórmula porque nos va a distraer un poco de la idea. El modelo binomial negativo igual cuenta cosas, ¿ok? Trata de describir este proceso de contar cosas. Entonces, el valor esperado de este modelo sigue siendo mu, pero su varianza ya no es mu como el modelo Poisson. Su varianza es mu más mu al cuadrado entre phi. Entonces, la varianza del modelo binomial negativo ya no es igual a la media, varía en función de este parámetro phi. Entonces, ahora, si ese parámetro phi es muy grande, quiere decir que mi precisión es muy grande, entonces la binomial negativa se va a parecer mucho a la Poisson, porque si el phi es muy grande, lo que voy a hacer es que este término que está acá va a ser muy pequeñito, y entonces voy a tener, como tenía en la Poisson, que la esperanza es igual a la varianza y es igual al mu. Ahora, hay muchos escenarios en el que el phi es pequeño, no tiene por qué ser tan grande. Entonces, ahí se notan las diferencias entre el modelo Poisson y el modelo binomial negativo. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, todos con parámetro de media igual a 10. O sea, el valor esperado del modelo binomial negativo en este ejemplo es muy igual a 10. Entonces, fíjense que cuando phi es 1, la información, hay una alta dispersión de los datos, ¿sí? Tiene una cola fuerte hacia la derecha, pero están amontonados hacia la izquierda. Si el phi valiera 5, entonces la distribución ya se está moviendo un poquito hacia la derecha. Si el phi vale 7 o vale 10, ya comienza a tener la forma que notamos en el modelo Poisson. ¿Ok? Entonces, mientras más grande sea el valor de phi, más parecido va a ser el modelo binomial negativo al modelo de Poisson. El modelo de Poisson y el modelo binomial negativo son los más populares para describir datos de conteo. ¿Ok? Entonces, y esos van a ser muy importantes para la discusión que sigue. Lo otro que quería hacerles un resumen es cómo, ¿verdad? Cualquier modelo que planteemos, ¿okay? Implica que hay parámetros a estimar y entonces hay dos formas que son las más frecuentes, las más comunes para estimar parámetros, ¿verdad? O sea, el razonamiento es el siguiente siempre. Yo tengo un modelo al cual me parece que refleja los datos. Ese modelo está gobernado por parámetros y entonces necesito saber cuánto valen esos parámetros. Para eso yo recolecto datos, ¿verdad? Y entonces lo que hago es usar esos datos para tratar de inferir o de calcular cuántos esos parámetros deberían ser. O sea, esos parámetros se calculan con datos. Entonces, hay las dos formas más populares para estimar los parámetros. Es lo que llamamos el enfoque frecuentista y el enfoque bayesiano. El enfoque frecuentista fue predominante hasta hace unos 20, 30 años, ¿verdad? Y el razonamiento ahí es que lo que asumimos es que el parámetro que estamos estudiando, que le voy a llamar esta teta grande, es un número fijo. Es un número fijo que queremos encontrar. Y entonces planteamos el modelo en el contexto de, dado que es un número fijo, queremos modelar los datos que estamos observando. Y queremos que esta probabilidad de los datos
dado el parámetro, la probabilidad de los datos dado el parámetro, sea lo más grande posible. Y entonces lo que hacemos es maximizar esa función, ¿no? Y entonces los valores del parámetro que nos maximizan esa función son los que usamos para nuestro modelo. ¿Okay? Ese es el razonamiento. Pero parte del supuesto que esos parámetros son números. Son una constante la cual quiero hallar. El pensamiento bayesiano es un poquito diferente. Y el pensamiento bayesiano, en resumen un poco, nace en función del teorema de Bayes. Entonces los alumnos se podrán acordar que el teorema de Bayes generalmente se los enseñamos para eventos nada más, ¿verdad? Donde decimos la probabilidad de A dado B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Entonces eso les enseñamos a los chicos cuando solamente les enseñamos eventos, ¿verdad? Sin embargo, este teorema tan básico y tan sencillo se convirtió en una herramienta poderosísima para la estadística y para el análisis de datos en general. Y uno lo puede hacer más complejo, en el sentido que el razonamiento es que, a ver, yo tengo un conocimiento previo sobre mis parámetros, algo que creo que es lo que valen mis parámetros. Yo creo que, qué sé yo, el parámetro de la media vale 5, creo que el parámetro de la dispersión vale 8, eso es lo que creo. O de repente creo más o menos dónde pueden estar. Y eso es lo que conocemos como el conocimiento previo. Eso está descrito por este componente que está acá, que le llamamos la probabilidad del parámetro. A eso le llamamos un conocimiento previo. Es el conocimiento previo que tenemos sobre dónde vive el parámetro. Y entonces, por otro lado, tenemos un modelo, ¿verdad? Un modelo el cual esperemos que esté descrito por los datos. Entonces, el pensamiento bayesiano, lo que lo diferencia del frecuentista, es que yo combino la información que viene de los datos con la información que es mi conocimiento previo sobre el parámetro. Y en una mezcla de esos dos, saco un condensado que es mi nuevo conocimiento sobre el parámetro, ¿no? En otra manera de plantearlo es que yo tengo mi conocimiento sobre cómo se comportan los parámetros, cuál es la distribución de los parámetros. Tengo un conocimiento sobre cómo deberían comportarse los datos si conociera los parámetros. Y entonces lo que voy a hacer es, ¿cuál es ahora mi conocimiento sobre el parámetro dado que he recolectado los datos? ¿No? Entonces tengo un previo, recolecto los datos y tengo un después. ¿Ok? Entonces esa es la idea, la noción general de la inferencia bayesiana. Los dos principios lo que tratan de hacer es adivinar o darnos el mejor valor para los parámetros. Esa es la idea. Entonces, habiendo dado esa pequeña revisión sobre algunas distribuciones y sobre estimación, voy a gastar un par de diapositivas para explicarles cuál ha sido el razonamiento para tratar de modelar los datos. ¿Ok? Entonces, uno de los modelos más importantes y más interesantes es el modelo desarrollado por el Imperial College en Inglaterra. Entonces, el razonamiento de ese modelo, ¿verdad? El objetivo era tratar de estimar el número de infectados debido a COVID-19. Y el planteamiento que hicieron fue lo que observamos y el dato que más o menos podemos medir, o el menos sujeto a error, podríamos decirlo, porque todos quizás están sujetos a error, es el número de fallecidos diario. Entonces, su idea detrás fue decir, ok, tengo el número de fallecidos, entonces, si supiéramos algo sobre cuál es la tasa del número de personas que fallecen dado que se infectó, ¿verdad? Si es que eso varía por edades, ¿no? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona desarrollar síntomas? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona desde síntomas fallecer o recuperarse? Si yo me infecto, ¿cuán probable es que desarrolle síntomas o cuán probable es que no desarrolle síntomas?
Entonces, si entiendo un poquito ese mecanismo grande, en realidad es un mecanismo gigante que está en el medio, argumentaron que podría regresar hasta estimar el número de infectados. Entonces, porque en realidad lo que observamos crudamente es el número de fallecidos. El número de infectados depende mucho de la capacidad de testeo de un país, ¿verdad? Entonces, si un país, por ejemplo, no sé si han escuchado, China, por lo menos es lo que menciona, está a punto de completar el testeo de más o menos 6 millones de personas, porque ha testeado en las últimas 3 semanas a todas las personas de la región de Wuhan. Y lo ha hecho más o menos en 3 semanas. Entonces, claro, bajo ese contexto yo podría determinar más o menos el número de infectados con cierta precisión, ¿verdad? Pero eso requiere un gasto y un poder de una capacidad logística muy fuerte, que no todos tienen esa capacidad logística. Entonces, bajo ese razonamiento, lo que la gente del Imperial College planteó es decir, miren, yo tengo una variable de conteo, estoy contando el número de fallecidos y vamos a asumir que eso sigue un modelo binomial negativo, que tiene una media y tiene un parámetro de dispersión. Ahora, cada día yo tengo un conteo. Entonces, en realidad, cada día yo debería observar una variable binomial negativa. Por eso le he puesto el t al costadito de la variable y al costadito de la media. Entonces, uno piensa que cada día hay un conteo, esa es una binomial negativa, hay un valor esperado y hay un parámetro de dispersión, y ese valor esperado se va moviendo en el tiempo. Ese mu de t sería el número esperado de fallecidos en el día t. Entonces, lo interesante es que ese número de fallecidos lo puedo poner en función de covariables, o lo puedo poner en función de factores. O sea, ¿cuánto afecta el número de fallecidos un aislamiento al 100%? ¿Cuánto podría afectar el número de fallecidos un testeo al 100% o al 50%? O cosas por el estilo, u otros factores que alguien podría pensar. Entonces, ese fue su razonamiento de ellos. Entonces, y la manera como calcularon sus parámetros fue a través de inferencia bayesiana. Hicieron varios supuestos o usaron estimaciones de la proporción de personas infectadas, el tiempo a desarrollar síntomas, el tiempo a fallecer y otros supuestos, y en función de eso estimaron los parámetros de su modelo y pudieron hacer predicciones. Lo interesante de ese modelo es que si yo logro calcular el número de fallecidos o logro entender la evolución del número, de infectados, puedo ver o puedo tratar de medir el efecto de intervenciones directamente sobre los infectados, ¿verdad? Porque un problema de modelar los fallecidos es que es consecuencia de, ¿verdad? O sea, la ola de infectados viene antes y la ola de fallecidos viene después. Entonces, lo que uno anhelaría es modelar qué intervención puedo aplicar para reducir las infecciones, ¿verdad? Entonces, ellos lograron, bajo ese razonamiento de mirar hacia atrás, estimaciones en ese sentido. El segundo modelo más conocido, quizá más popular, más conocido, es el modelo desarrollado por el Instituto de Helmetrics de la Universidad de Washington. El modelo está enfocado directamente en predicción. Trata de predecir el número de fallecidos, el número de camas, el número de ventiladores que se iban a necesitar en ese momento en el país. Y el razonamiento también la idea es muy interesante. Verán, como le explicaba hace unos días, aún si no hiciéramos nada, lamentablemente, si entendemos esto como una primera ola del virus, lo que va a pasar o lo que pasaría es que las personas se infectarían, lamentablemente morirían y chocaríamos con un plato, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con el aislamiento es evitar que nos infectemos y entonces achatar esa curva como popularmente se dice. Entonces, aislándonos, evitamos que ese plató o que esa cúspide a la que se llega
sea pues cantidades astronómicas que pues, simplemente destruyan nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, simplemente nos estamos cuidando y escondiéndonos para que no seamos parte de la estadística. Entonces, pero en principio, pues la curva tiene que subir y tiene que bajar. Si pienso en la curva acumulada, pues la curva va a subir y se va a quedar en un plató, ¿verdad? Pero eso depende, ¿verdad? Eso depende un poquito de, si todos estamos guardados, pues la curva va a subir hasta un puntito no tan alto. Si todos salimos a la calle, si todos estamos en la calle, pues la curva va a subir un montón y va a alcanzar su plató con cientos de miles de personas. Pero el problema es que esto es algo dinámico, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado tener una población estática. Entonces, día a día las cosas van cambiando. El gobierno ha decidido cambiar un poco la estrategia y ahora hay más personas que salen. Entonces, esta curva tiene que moverse de acuerdo a eso. Pero bueno, la idea central es que dijeron, bueno, esta curva va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuán rápido va a subir y hasta dónde va a subir. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Entonces, lo que ellos plantearon fue modelar el número acumulado de fallecidos. Entonces, y su razonamiento fue decir, el número, no se preocupen tanto por los logaritmos, pero lo que querían decir es que el número acumulado de fallecidos se modela en función de una función, ¿ok? De una función que yo conozco más o menos cómo es, pero que tiene algunos parámetros que quiero estimar. Y entonces, eso fue su modelo. Una de las complicaciones cuando vimos este modelo, cuando conversamos con el profesor Valles y el profesor Valdivieso, es que modelar el número acumulado de cosas es muy complicado, ¿verdad? Tenemos miles de razonamientos y tenemos múltiples técnicas y herramientas para modelar cosas que son independientes o que creemos que son independientes, condicionado en factores, ¿verdad? Tenemos muy pocas herramientas para modelar cosas que están correlacionadas. ¿Por qué digo eso? Porque si yo modelo el número de fallecidos acumulado, pues si hoy fallecieron 100 personas, el número de mañana tiene que ser mayor o igual que 100, si estoy midiendo el número acumulado, ¿verdad? Hoy fue 100, mañana 120, pasado 130. No puede bajar, o sea, se puede quedar estático, ¿verdad? Es no decreciente la función, el conteo. Entonces, eso es un reflejo de la correlación entre las observaciones. Entonces, cuando uno modela esas cosas, ¿no? Si es que quiere modelarlo así, pues tiene que plantear un modelo para esa correlación, porque si no, la inferencia es un poco complicada. Entonces, nosotros bajo ese razonamiento decidimos no irnos por ese camino, porque es un poco complicado plantear un modelo para la correlación de los datos. Entonces, ¿cómo lucen los datos? Los datos lucen de la siguiente manera. O sea, una cosa interesante de estos modelos es que cuando la epidemia llegó a Perú, ya había pasado su pico en Wuhan, en China, y lamentablemente estaba llegando a su pico en España, en Francia, en Italia. Estaba quizá en su momento más duro en esos países. Y entonces estaba casi en la cúspide de esos países. Entonces, lo que nosotros pensamos fue decir, lo que pensamos es, dado que estamos viendo estos resultados de estos países, ¿qué podríamos inferir de lo que le puede pasar a Perú? ¿No? De hecho, nuestro primer análisis que hicimos fue, si suponemos que la trayectoria de Perú
si el comportamiento de Perú fuera como China, ¿verdad? Hicimos una primera aproximación de lo que esperábamos que le pase a Perú. ¿Ok? Entonces, las personas que leyeron eso van a poder distinguir eso. Entonces, y ahora lo que tenemos es que, pues, tenemos números mucho más grandes. Entonces, ¿qué pasó? Pues lamentablemente no es fácil comportarse como China, ¿verdad? No es fácil aislar a las personas infectadas, aislar a sus parientes, aislar a los asintomáticos y cerrar a la perfección una ciudad, ¿verdad? Por múltiples razones que no vienen parte a la discusión, ¿verdad? Pero entonces lo que planteaba esa primera idea es si vimos lo que pasó en China, si actuáramos como China, ¿qué nos esperaría pasar? Ese era el supuesto y en función del supuesto se planteaba así la idea. Entonces, pero ese razonamiento se puede generalizar. O sea, si yo veo qué está pasando en otros países, ¿qué puedo plantear para el Perú? ¿Qué puede pasar? ¿Qué más o menos puedo observar en el Perú? Entonces, esta es la curva de Perú, ¿verdad? Está subiendo lamentablemente el número de fallecidos. Y la pregunta es hasta dónde va a subir o qué podemos esperar de eso, ¿no? Y entonces la idea es plantear un modelo también muy parecido a los otros, en el espíritu por lo menos. La idea es modelar el número de fallecidos con una variable de conteo y hacer que esa media dependa de otros factores, ¿sí? De otros factores. Y entonces, una cosa interesante que se nos ocurrió fue que, verán, esta famosa ola que se habla y que todo el mundo ha escuchado, en realidad la primera ola de información, la primera ola de infectados o de fallecidos, es una curva, ¿verdad? Que sube y baja. O sea, es una curva muy particular. De hecho, los alumnos de los cursos de estadística deberían decir, bueno, ¿dónde es que he visto curvas que se parecen a esa? Que todo el mundo habla y todo el mundo grafica y todo el mundo muestra, ¿verdad? Una manera de entender esas curvas es con funciones de densidades. Todos los modelos estadísticos de variables continuas tienen su función de densidad. Y la función de densidad es una curvita que sube y que baja, ¿verdad? El modelo normal es una campanita que sube y que baja de manera simétrica. Y ese modelo normal fue el modelo que tomaron como supuesto el modelo del Imperial College, perdón, del Instituto de Helmetrics. Pero hay otros modelos un poquito más complicados que no les contamos a los chicos, que no tienen por qué ser simétricos. El modelo Weibull, el modelo skew normal, otros modelos que tienen de repente 3 parámetros, no 2 como el modelo normal, donde su curva que sube y que baja es un poquito más sofisticada. Entonces podría modelar algo que está simétrico, que sube muy rápido y que baja muy lento, o que sube muy lento y que baja muy rápido y cosas por el estilo. Entonces, esa es la función G que está aquí. Eso es la función G que está aquí. Y la idea es que yo sé que la media va a subir y va a bajar. O sea, hagamos lo que hagamos, va a subir y va a bajar. Lo que no sabemos es cuán rápido sube y cuán rápido baja o hasta dónde va a llegar ese punto máximo. Entonces, en este modelo, en este razonamiento, cada país tiene su propia curva, ¿sí? No es que sea la misma curva para cada país, no, cada país tiene su propia curva. Lo que tienen en común es el parámetro de dispersión, es la dispersión que yo observo cuando veo el modelo binomial negativo. Entonces, estas son algunas estimaciones para Perú, ¿no? En función de los resultados de Bélgica, de Francia, de Italia, ¿no? Y algunas cosas, de repente un minuto voy a gastar en esto. Noten que hay algunos puntos que se salen de las estimaciones. Por ejemplo, acá se sale este punto y de acá se salen algunos puntos. Y eso es
esperado, ¿verdad? Porque esos intervalos que están ahí son los intervalos de predicción al 95%. Entonces, yo no debería esperar que todos los puntos caigan dentro de la curva. Ahora, otra cosa es que notemos que la curva de Perú, por ejemplo, en los últimos días tenemos observaciones, conteos de fallecidos un poco más altos. Entonces, ¿por qué la curva no se sube? ¿Verdad? ¿Por qué la curva no se modifica? Eso podría ser una pregunta importante. Si seguimos esa tendencia, lamentablemente la curva se va a mover. Pero hasta ahora, la curva no se ha movido porque como estamos asumiendo un modelo binomial negativo para el conteo, entonces, fíjense que está todavía dentro de lo que el modelo predice. Está todavía dentro de lo que el modelo predice. Entonces, noten, por ejemplo, Bélgica, ¿verdad? Pasó su cúspide y pero había observaciones que estaban un poquito más arriba, ¿verdad? De la curva. Pero está dentro de lo que el modelo del intervalo predictivo de los datos. Entonces, por eso que la curva no se mueve. Pero si tenemos lamentablemente un par de días más con esta tendencia, el modelo se va a mover. Y para mal, lamentablemente. Eso es un poco en esencia lo que hace el modelo. Todos los modelos, como repetían hace un par de días en otra reunión, esta frase famosa de un estadístico inglés, todos los modelos son malos, solamente algunos son útiles. Y en realidad es tratar de complementar las cosas, de complementar de gente de diferentes áreas para tratar de aproximarse a una idea. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo? Pues la calidad del reporte del número de fallecidos, ¿verdad? Hemos escuchado reportes ya más o menos hace un mes. Primero, el Estado no nos da desde hace ya mucho tiempo la descripción del número de fallecidos por día. Es entendible que porque ya estamos en un proceso de saturación del sistema. El sistema está totalmente saturado. Y entonces, lamentablemente, no estábamos preparados antes y menos vamos a estar preparados ahora. Entonces, lo que el Estado hace es reportar el conteo de fallecidos que ha tenido hoy, ¿no? Y eso podría estar sujeto a error, cierto, eso podría estar sujeto a error. Y esa es una limitación intrínseca del modelo. Otra cosa, limitación del modelo, porque es la manera como se ha planteado, es que el modelo se nutre de experiencias previas. En esencia, el modelo aprende de lo que les pasé a otros. Eso es insumo para el modelo y aprende de lo que les pasó a otros. Y hay algunas tensiones importantes del modelo, en realidad, que podrían hacer que el modelo tenga una mejor precisión a la hora de hacer predicciones o de entender la epidemia. Entonces, ¿cómo incluyes la movilidad de las personas en el modelo, verdad? O sea, ¿cómo afecta la movilidad de las personas a la evolución de la epidemia? He escuchado muchos economistas que han hablado que una de las posibles causas de la falla del aislamiento en Perú es el número de personas por familia en Perú. O sea, que sí, las personas están en su casa, pero hay hacinamiento en familias, ¿verdad? Con este modelo y con otros, en realidad uno podría tratar de testear esa hipótesis, porque me parece razonable la idea, pero nadie ha mostrado evidencia sólida de por qué eso es cierto. Suena razonable, ¿verdad? Pero no, quizá siempre mi sugerencia es la hipótesis está interesante, testémosla, si es posible, ¿no? Para justificar el razonamiento. Y bueno, la otra idea es modelar infecciones hacia atrás, ¿no? Algo de movilidad, por ejemplo, quería mostrarles que no mostré en otra reunión. Estos son los datos liberados por Google. Google desde hace ya un par de meses ha liberado datos de movilidad de todos los países en el mundo. Google lo que ha liberado son aproximaciones, ¿verdad? Hace un muestreo de los celulares que tiene a su disposición. Y hace publica estimaciones de cuánto ha variado
el porcentaje de movilidad, no me acuerdo la fecha de referencia, creo que es desde enero, la quincena de enero más o menos, a la fecha. Entonces, como pueden ver en tiendas, el porcentaje de movilidad para los países no se movió mucho en febrero, pero en marzo, ¡pum!, todos cayeron. Entonces, todos se metieron a su casa, entonces es negativo el cambio desde enero hasta marzo. Igual es negativo en groceries, en tiendas de compra de comida, en parques, pero es un poquito diferente el comportamiento en Bélgica, por ejemplo. En Bélgica, en parques, cayó, porque aquí está cero, pero no cayó tanto. Este es el movimiento residencial y aquí están los países que les hicimos el análisis y que les estaba mostrando. Entonces, esta es una aproximación que se puede usar para los modelos, para entender cómo se mueve la gente. Y es algo que todavía no hemos terminado de afinar. Eso era lo que les quería contar. Y cualquier persona que esté interesada en esto, la primera referencia es el documento técnico del modelo descrito por el grupo del Imperial College. La segunda referencia es el documento técnico del modelo desarrollado por el Instituto Helmetric de la Universidad de Washington. Y la tercera referencia es el trabajo que hicimos con el doctor Valles y el doctor Valdivieso. Eso es lo que les quería contar. No sé si habrá alguna pregunta o consulta al respecto. Sí, gracias, Giancarlo. Muy interesante. Comenzamos. Para comenzar, yo tengo una pregunta. De repente después Hernán tiene algunas y de ahí te leemos las preguntas que tenemos en YouTube. Hernán, ¿por qué no comienzas tú? A ver, tengo dos preguntas en realidad. O sea, esto de como tú decías, la medida de los fallecidos aquí en Perú está bastante limitada por las limitaciones que ya teníamos antes, ¿no? O sea, antes el conteo de fallecidos fallaba porque no había un protocolo tan estricto, ¿no? Y que todavía no lo hay, ¿no? Para definir, bueno, si alguien falleció directamente de COVID o falleció de una enfermedad asociada, o de repente alguien llegó con un infarto y pues se le contó como infarto, pero el infarto era asociado a su condición previa de COVID. Entonces, eso está fallando. Hay muchos que fallecen y no los cuentan porque nunca les hicieron la prueba, ¿no? Te quería preguntar si es que han considerado bases de datos alternativas, ¿no? Como si se pueden conseguir bases alternativas, una especie de minería de datos para poder hacer una mejor estimación. Que de hecho, yo también opino que debe ser limitación del gobierno, no tanto la mala fe, sino la limitación propia. O sea, no se ha hecho antes y no se va a hacer ahora. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta también referido a las bases de datos alternas. Claro, justo te iba a preguntar y mostraste las bases de Google, ¿no? De movilidad, ¿no? Si es que existen otras bases también, ¿no? Como del INEI, de las empresas, a los agroexportadores, la minería, ¿no? Las municipalidades que se puede hacer una minería de datos un poco más fina, ¿no? Yo sé que eso va a tomar mucho más tiempo, pero también debería considerarse esas bases de datos adicionales, no solamente la de gobierno, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, gracias, Hernán. Entonces, hablemos de los fallecidos primero. Creo que es uno de los argumentos más fuertes, ¿verdad? O sea, antes del COVID ya teníamos problemas para el reporte adecuado de fallecidos y con la epidemia encima, digamos, se han hecho más notorios esas limitaciones. Es complicado analizar bases internas. Lo que sí creo que debería ser muy interesante para la comunidad académica es hacer un análisis riguroso de cuántos podríamos estar perdiendo, ¿verdad? Yo he visto análisis todavía exploratorios que han, por ejemplo, mirado cuál ha sido el comportamiento en el año previo o en el año anterior, ¿verdad? O varios años atrás, y lo han comparado con lo que estamos observando hoy.
y por ejemplo, salen estimaciones de que se están observando varias miles de fallecidos extras que estamos viendo. Ahora, pero lo que hay que controlar ahí, lo que hay que modelar o tratar de entender bien, es cuántos de esos fallecidos extras son consecuencias del COVID y cuántos son consecuencia de que nuestro sistema ya está saturado. Y entonces personas que por razones naturales, o sea, hubieran llegado al hospital, pero que, por ejemplo, estamos tan complicados que posiblemente algunos fallezcan en su casa o fallezcan en zonas y que el conteo se hace más complicado. Entonces ahí cuando tenemos el exceso, lo que quiero decir es que el exceso de fallecidos que algunas personas han hablado, estamos mezclando dos cosas. Sí, no dudo de que seguro hay un número de pacientes COVID que no los tenemos, pero también es posible que haya pacientes que no, han fallecido no por COVID, pero porque nuestro sistema de salud ya colapsó. Entonces, eso es lo que mencionaría sobre eso. En cuanto a las bases de datos, es un poco complicado. Lo que yo siempre converso con mis alumnos es, o sea, qué es lo que buscamos, o sea, qué es lo que nos falta para entender, para armar el rompecabezas. Y en función de qué es lo que nos falta, pensamos en qué base de datos necesitamos. En el mundo hay dos repositorios del número de fallecidos, pero son repositorios en función, o al menos dos conocidos. El repositorio de la Universidad de Johns Hopkins y el repositorio que tiene el CDC europeo, el Centro de Control de Enfermedades de Europa, donde recolectan información de los países, ¿verdad? Deberíamos tener la información de Perú, de hecho, ¿no? Porque ya de por sí cuando ellos la registran ya seguro llega con un margen de error. Entonces, ¿qué otras bases de Perú? No sabría cómo decirte, pero sí me parece un análisis interesante ver eso. Otra cosa es que si entendemos un poco más el problema, podríamos, y eso también he estado pensando, podríamos ver cuál sería el efecto de que tengamos un subreporte de fallecidos. Porque la pregunta que yo haría es, ¿dónde es que tenemos el subreporte? O sea, lo tenemos, porque date cuenta que cuando empezó la epidemia, el Ministerio de Salud, cuando alguien fallecía, publicaba un comunicado que decía, fue un hombre, fue una mujer de tal edad, tenía tales condiciones y falleció tal día. Eso lo hizo por más o menos un mes. Entonces el doctor Rodrigo Carrillo nos ayudó con la primera versión de este documento. Él llevó una base de datos porque tenía una foto de los comunicados del Ministerio de Salud. Entonces, pero llegamos al punto en que la epidemia nos desbordó y entonces el gobierno ya dejó de publicar y de hacer primero dejó de publicar el conteo diario, solamente nos lanzaba los números diarios como una foto, ¿verdad? Y también dejó de mostrar su mapa de cómo va evolucionando el número de fallecidos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema un poquito complicado. Lo otro que quisiera mencionar sobre eso es como, ¿dónde apostamos, dónde metemos nuestra inversión como investigadores o como para ayudar, digamos, ¿no? O sea, ¿qué medida podemos evaluar? O evaluamos número de fallecidos o evaluamos número de infectados. Pero también si pensamos en infectados, dada la condición de Perú, que no tenemos los recursos para testear a todo el mundo, entonces el número de infectados hay que tomarlo con pinzas también. Entonces estamos, por todos lados tenemos limitaciones en los datos, entonces no es una pregunta, no es una respuesta fácil en realidad, ¿no? Ok, gracias. Ok, José Mauricio, sí, ¿tienes una pregunta? Tengo un par de preguntas sobre tu análisis Bayesian y hay una pregunta adicional. Y ahí pasamos a las preguntas que tenemos en YouTube. La primera pregunta es sobre cómo eliges tu distribución, tu distribución a priori. O sea, si le eliges, digamos, de manera, entre comillas, equivocada, vas a introducir una parcialidad artificial en tus resultados. Y en principio,
por lo menos desde mi experiencia como físico de partículas, lo que hacemos es a veces elegir diferentes priors o diferentes distribuciones de densidad de probabilidad a priori, correr todo el análisis y ver que los resultados no varían mucho cuando variamos el prior que utilizamos para correr resultados. Pero es un proceso caro. Entonces, ¿cómo se aseguran ustedes que no están haciendo algo así? Claro, eso es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo estableces el conocimiento previo sobre los parámetros? Y ahí, digamos, depende de dos cosas en realidad, ¿no? Este, es que si uno tiene pocos datos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicimos nuestra primera estimación, usando solo la información que recogíamos de China. En esa época había solamente, creo que 60 fallecidos en Perú. Entonces, había tan poca información de Perú y tan poca información todavía de Europa que teníamos la única manera, bueno, por lo menos para la manera como estábamos planteando el problema, era plantearnos el supuesto, creamos de China. O sea, ¿qué pasa en el mundo imaginario de que hagamos lo que hacía China? Hiciéramos todo como hizo China. Entonces, eso es un supuesto recontra fuerte. Estamos dándole la priori ahí, es la función de la posteriori de China. Entonces, pero ahora ya tenemos mucho más datos, no solamente de China, sino de Europa y de Perú en sí. Entonces, una ventaja es que cuando tienes mucho más datos, el rol de la distribución a priori ya se reduce bastante. Se reduce bastante. Entonces, las prioris que tenemos actualmente para el modelo son muy relajadas. Generalmente cuando son parámetros de regresión, asumimos normales con una varianza muy grande para permitirle que se mueva por donde quiera el modelo. Y el parámetro de precisión también es una distribución que le permite moverse por todos lados. Eso es gracias a que tenemos bastantes datos ahora, ¿verdad? Pero es interesante hacer la comparación con cuando recién estábamos empezando y ahí sí la priori era... o sea, por eso la conclusión es, si hacemos exactamente lo que ellos dicen, esto pasa, ¿no? Si no, ese es el supuesto, un poco la idea. Entiendo. Y la otra pregunta es, me quedó la curiosidad, ¿tiene sentido hacer un análisis frecuentista en vez de bayesiano, en este caso? Se puede, en realidad. De hecho, hay varias formas de pensar el problema, ¿no? Se puede con la cantidad de datos que se tienen ahora. O sea, yo pensaría, o sea, se puede, pero tienes que pensarlo desde otro enfoque. Yo todavía no termino de entender muy bien por qué el modelo del Instituto de Helmetrix decidieron hacerlo frecuentista. La única explicación que, bueno, de repente estoy equivocado, ¿no? Es un poco más fácil de calcular, computacionalmente es más rápido. Entonces, si uno se da cuenta, ellos tienen su página web con gráficos interactivos, mueves tú el clic acá, te sale otro gráfico. Entonces, eso está mucho más adaptado para hacerlo frecuentista, porque demora, si tienes una muy buena computadora, te lo puede hacer ahí al instante. Bayesianamente se puede hacer, pero no es tan rápido. Entonces, por dar un ejemplo para las personas, mueves el icono, o sea, le pones otra opción y demora 5 minutos a que te calcule todo y que te bote la respuesta. Eso es una respuesta ingenua para eso sería, ¿no? Pero, y también respondiendo ahí, verás, hay muchas cosas que no entendemos de la epidemia. No entendemos todavía la distribución del tiempo de vida, no entendemos la proporción de personas que no tienen síntomas o la proporción de personas que tienen síntomas. Entonces, es mucho más natural pensarlo bayesianamente, porque asumes una distribución o un modelo para esas cosas que no conoces tanto y tratas de modelarlas un poco, ¿no? Porque y mejoras tu conocimiento sobre estos, sobre las cosas que no sabías. Tu conocimiento sobre eso. No, sí. O sea, parecería más natural. Sí. Muy bien, gracias. Te voy a leer las preguntas que tenemos en YouTube. Diego Ávila pregunta, creo que el pico de la curva está subiendo al permitir que se hagan las personas, ¿no?
más un comentario que una pregunta, pero sé. Sí, es complicado, ¿verdad? O sea, porque todos los modelos, hasta los determinísticos, asumen que tenemos, a ver, hay un modelo matemático muy famoso, es susceptible, infectado, recuperado y fallecido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera asumes que las cosas están estáticas, ¿no? Les explicaba ayer a mis alumnos del curso de estadística, eso podría funcionar bien si, por ejemplo, no sé, o sea, si tuviéramos objetos que no, digamos, animalitos, o queríamos estudiar la infección en animalitos de laboratorio, entonces los tenemos ahí, no se mueven a ningún lado, soltamos el virus y vemos qué pasa, cómo se está moviendo, ¿no? Pero nosotros como seres humanos no estamos haciendo eso, estamos defendiéndonos. Entonces, los supuestos del modelo se alteran todos los días. Y entonces es complicado modelarlo así. Entonces, a su pregunta de él, o sea, sí, pues, o sea, digamos, las reglas de juego han cambiado y han cambiado también en Perú desde el lunes, ¿no? Estamos haciendo otra estrategia y habrá que ver qué efecto tiene sobre la epidemia. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta es de Fernando Javier Cortés Tejada, que pregunta, ¿se podría plantear una trayectoria sigmoidal para la distribución acumulada de muertes? Entonces, es un poco lo que planteó el grupo del Imperial College, o sea, una distribución senoidal. Entonces, perdón, la del Instituto de Helmetrics. Pero, digamos, habría que poner, primero, la limitación, como les decía, es que eso implica que estás modelando el conteo acumulado. Y por lo menos yo no, digamos, no estoy familiar. Es difícil modelar cosas acumuladas porque los datos están intrínsecamente correlacionados. Entonces, ¿cómo estimamos esos modelos? Tenemos que asumir algo sobre esa correlación que existe. Entonces, lo que pensamos nosotros fue al voltear la página, o sea, o pensarlo al revés. Verán, en estadística tenemos las funciones de densidades, que son montañitas, ¿no? Y en todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Las densidades son montañitas. Algunas montañitas simétricas, otras montañitas con simetría a la derecha, simetría a la izquierda. Pero si integramos eso, nos da la función de distribución acumulada, que es justamente una curva que sube y que se estanca en un punto. Entonces, preferimos haber pensado en un modelo para esta curva, y como consecuencia nos va a dar la curva acumulada, ¿no? Sí, entonces eso nos parecía más fácil y más natural hacer, ¿no? O sea. Sí. La siguiente pregunta es de Revelation N. Dice, buenos días, profesor Sally Rosas. Quería consultar si es que tenemos alguna ventaja debido al número de pruebas en comparación a otros países. Bueno, estamos sincerando el número de infectados. Eso es cierto. O sea, estamos sincerando, mientras más pruebas hagamos, estamos sincerando mucho más el número de infectados. Pero quizá eso ya es un poco o sea, desde el punto de vista del modelamiento, no afecta mucho en realidad. O sea, a menos que estemos modelando el número de infectados o que estemos extrapolando del número de fallecidos a ver el número de infectados, ¿no? Que eso es todavía algo que no hemos hecho. Pero o puede servir para otros modelos, ¿no? El problema es que, claro, estamos inserando el número de infectados, pero hay otras áreas ahí que tienen que hablar de epidemiología, ¿no? Ya están infectados, ahora cómo los separas y cosas por el estilo, ¿no? O sea, está reflejando la historia que tenemos. O sea, la foto que estamos tomando, mientras más pruebas tomemos, es más precisa. Pero igual, insisto, ¿no? O sea, no es que estemos tomando a pacientes asintomáticos, ¿no? A algunos estamos tomando. O sea, el gobierno ya está yendo a mercados
y testea a toda la gente del mercado, o ha ido al metropolitano, a la estación de otra del metropolitano, y testea a todas las personas que están ahí. Entonces ahí testea a los que están sintomáticos y no sintomáticos. Entonces, pero no es una regla que hace, ¿verdad? En principio testea solamente grupos que están en alto riesgo. Entonces, no sabemos cuántos infectados hay en realidad, ¿no? O sea, pero es una pregunta abierta en todo el mundo en realidad, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es de C. Mahoney, Reate y Rivera. ¿Existe mucha diferencia en la precisión entre los modelos bayesianos y los frecuentemente usados en forecasting de mortalidad tipo Lee-Carter? Esa es una buena pregunta. En realidad yo no estoy familiarizado con estos modelos. Sería muy interesante si me puede escribir o contarme un poquito más de esos modelos. Lo que sí puedo decir es que, digamos, la evolución del virus es muy particular, ¿verdad? O sea, las estimaciones que tenemos de cuál es el nivel de fatalidad del virus, o sea, cuántas personas fallecen, dividido, o sea, cuántas personas fallecen del número de personas que se infectan, ¿verdad? ¿Cuál es la proporción de fallecidos dado el número de infectados? Todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, en Perú está estimada 2 punto y algo por ciento, en otros países, eso porque por el número de infectados, pero ya hay estimaciones de prevalencia, o sea, de proporción de personas infectadas que nos sugieren de que el virus podría ser mucho menos letal de lo que creemos ahora, ¿no? De lo que tenemos actualmente. Entonces necesitamos más estudios de ese tipo para saber exactamente de una muestra seleccionada al azar cuántos realmente están infectados con el virus, ¿no? Para inferir cuántos están infectados en general. Y la otra cosa que quería decir es que es muy particular porque dado eso, ¿verdad? El virus, o sea, el virus llega a su plató, no es que si el virus, digamos, entra a una población virgen va a matar a todos, no. O sea, va a fallecer una proporción pequeña, un porcentaje pequeño, lamentablemente, ¿no? De personas. Entonces, el virus siempre va a subir y va a bajar. Entonces, es una característica muy particular y que no sé si estos modelos que menciona el estudiante o la persona toman en cuenta esa consideración, ¿no? Si lo pensamos como para modelos de análisis de supervivencia, es como si su riesgo de fallecer sube y baja en el tiempo, ¿no? De las personas para los que están relacionados con modelos de análisis de supervivencia. Siguiente, es la penúltima pregunta, es de Fernando Javier Cortés Tejada, y pregunta, ¿se podría modelar el ratio de mortalidad de forma longitudinal en función de T con una regresión beta mixta y usar el número de test o infectados como covariables? ¿Podría tener más precisión que uno de conteo? Podría, pero digamos, me coge en el aire, entonces hay que escribirlo en papel. De hecho, hay muchas extensiones de estos modelos, ¿no? Entonces, y la idea es hacerlos más precisos, ¿verdad? Porque tienen supuestos y ganar precisión. Una es la que mencionaba Hernán, ¿no? O sea, cómo yo pensaría, o sea, esta versión de este modelo, ¿cómo ajustas por el subreporte, por ejemplo, de fallecidos? ¿Podrías hacer un ajuste sobre eso? Y la pregunta es, ¿se da al inicio? Y creo que no terminé la historia, ¿no? O sea, lo más natural, por ejemplo, podría ser, al inicio no hay mucho subreporte, pero cuando estás arriba de la cúspide, de repente ahí el subreporte es bien fuerte. Entonces es otro escenario, ¿no? Porque si piensas que el subreporte es una constante, bueno, lo único es que la curva sube, pero no se ha movido despacio. O sea, si crees que el subreporte es uniforme, entonces simplemente tu curva es más arriba, pero no se mueve. Pero si crees que el subreporte se da más en la cúspide, entonces ahí sí hay un problema de que la curva se va a mover, ¿no? Entonces, respondiéndole a Fernando, es posible, ¿no? Lo importante creo que sí, de todas maneras, es siempre modelar directamente un dato observado. Un dato transformado ya es un poquito más complicado,
y preferiría que vaya como covariable o cosas por el estilo, ¿no? Pero Muy sí, bien. hay que hacer, ¿no? Ujú. La última pregunta es de Luis Gallegos y pregunta, buenas tardes, profesor Salí Rosas, ¿dónde estriba la diferencia de un modelo, en un modelo matemático SIR con un modelo binomial negativo con enfoque bayesiano? Muy buena pregunta. Están tratando de modelar diferentes cosas, ¿verdad? Ah, el modelo SIR es un modelo matemático, podríamos decirlo, derivado planteado en función de ecuaciones diferenciales. Entonces, que nos dice cómo debería comportarse una epidemia, ¿verdad? Si supiéramos los parámetros que gobiernan ese modelo. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, digamos, cuando conversamos con personas que trabajan en estos modelos es, ¿cómo estimamos esos parámetros? O sea, porque al final son números que están ahí en las ecuaciones, ¿verdad? O sea, si supiéramos esos números de las ecuaciones diferenciales, yo puedo plantear, hacer la solución y mostrar cuántos fallecen, cuántos se recuperan, cuántos se infectan y ese tipo de cosas. El problema es que no sabemos esos parámetros. Entonces la pregunta es, ¿cómo los estimamos? Y eso es tranca. O sea, disculpen lo coloquial. Hay aproximaciones de cómo hacer eso, ¿verdad? Pero entonces hay sí limitaciones por ese lado, ¿verdad? Pero ese modelo trata de describir directamente el modelo biológico de las cosas, ¿verdad? De hecho, tú puedes hacerlo mucho más complejo, generas más compartimentos o más divisiones. Entonces, puedes ir infectados con síntomas, invitados sin síntomas y complicas y haces más grande tu sistema de ecuaciones diferenciales. El problema ahí, como todos los modelos tienen limitaciones. El problema ahí es que pagas un precio por hacerlo más complejo tu modelo. Como decía también hace unos días, si tu modelo lo agrandas, imagínate que vas de 10 parámetros a 20 parámetros, entonces tienes que estimar esos 20. Y si no conoces bien uno, no solamente se afecta a sí mismo y sus implicancias en el modelo, sino que le puede dar un golpe a otro y hace que todo el modelo se afecte. A eso le llamamos en estadística correlación entre los parámetros. Entonces, todos los modelos son interesantes en ese sentido, ¿no? La limitante que tenemos es cómo los estimamos, ¿verdad? Este modelo es un poco diferente porque trata de modelar empíricamente el número de fallecidos, ¿verdad? No hace un supuesto sobre cómo se comporta la epidemia internamente, ¿verdad? Todavía. Donde sí pueden entrar, donde sí entra es cuando es el trabajo que han hecho la gente del Imperial College, que dice, ya, yo tengo el número de fallecidos, pero si hago mi supuesto sobre infectados, recuperados, asintomáticos, miro hacia atrás y encuentro los infectados. Entonces, está haciendo una aproximación de estos modelos IR. Pero esa es la idea. La limitación del modelo bayesiano es que no está entendiendo cómo se está moviendo internamente la epidemia, ¿verdad? A menos que regresemos a los infectados, ¿no? Pero está modelando empíricamente la data que tenemos. Entonces yo pensaría, se complementan más que compiten entre ellos. Claro, y la forma que yo lo entiendo, si puedo hacer un comentario, es el modelo SIR y modelos parecidos es como el comportamiento microscópico y los modelos bayesianos se dan un poco más macroscópicos. Es como mecánica estadística y termodinámica. Más o menos. Pero bueno, no veo más preguntas. Hemos tenido varias. Y nada, muchas gracias, Giancarlo. Ha sido una charla muy interesante. La charla va a estar en el canal oficial de los coloquios mañana. Vamos a ponerla ahí. Este canal lo hemos usado solamente de manera de emergencia porque nuestro canal normal no funcionaba por algún problema técnico. Gracias nuevamente, Giancarlo. Y la próxima semana tenemos el siguiente coloquio, el jueves 4 de junio a las 12:30, vía nuestro canal oficial, y es a cargo de Ricardo Subieta, del Instituto Geofísico del Perú.
El tema va a ser incendios forestales durante eventos El Niño en el Perú, condiciones que favorecen su ocurrencia. Si quieren enterarse de eso, no se olviden de seguirlo. Gracias nuevamente a Giancarlo, Hernán y a todos los que nos siguieron en YouTube y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ok, Mauricio. gracias, Gracias. Víctor. Ok, Hasta gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego.